Entre las prioridades definidas por el Plan Nacional de Seguridad Pública, seguimos en tema, se encuentra la de controlar la circulación de armas y municiones, mejorar su trazabilidad y reforzar los controles en fronteras y circuitos de distribución con el objetivo de impedir el acceso de organizaciones y actores delictivos a armas de fuego. El gobierno tiene planificada una batería de medidas para implementar esto, dentro de las que se encuentra el proyecto de ley presentado por el diputado Alejandro Zavala, que propone modificaciones legislativas sobre responsabilidad penal y regulación administrativa en materia de armas. Es un proyecto que actualiza las penas por portación y tráfico de armas y también apunta a agilizar el intercambio de información entre las secciones del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, aduana, armerías y todas las partes vinculadas. Vamos a sumergirnos un poco en esta idea, en esta propuesta, con el propio diputado Zavala. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación otra vez. Bienvenido. Un placer estar acá. Gracias. Pero igual, nobleza obliga a hablar sobre lo que veníamos conversando al arranque del programa, que es esta novedad informativa, que en realidad no es tan novedad porque se habló la semana pasada en comisión en el Parlamento, de que el Ministerio del Interior va a utilizar vehículos del Ejército para patrullar barrios de Montevideo. Son estos vehículos blindados Mamba, que originalmente el gobierno de Estados Unidos había donado al Ejército Nacional para ser utilizados en misiones de paz. Bueno, el ministro Negro anunció en comisión que van a ser redireccionados para el uso del Ministerio del Interior. No hay muchos datos al respecto. El propio presidente Orsi hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, citando la nota de búsqueda. ¿Zavala estaba al tanto de esta información? Sí, estaba al tanto. Básicamente lo que, bueno, son, como decís, son estos vehículos de misiones de paz, digamos, parecidos a vehículos que tienen bastante más viejos la policía, vehículos blindados. En este caso lo que hace el Ministerio de Defensa es le alquila, digamos, le presta al Ministerio de Interior los vehículos. ¿Le alquila o le presta? Bueno, obviamente que el convenio implica alguna erogación, en particular porque el chofer es un chofer del Ejército, porque digamos, son vehículos más modernos, bastante más modernos que los similares que tiene el Ministerio del Interior, y bueno, y al Ejército le preocupa que sean manejados por personal que esté capacitado para la tarea. O sea que es un vehículo que además le quitan la metralleta que lleva arriba, digamos, que es lo que se usa en las misiones de paz. Pasa a ser solo un vehículo blindado para transportar policías. Bueno, en las zonas en realidad donde está complicado. La policía hoy no solo recibe pedradas y cosas por el estilo, también recibe tiros cuando llega a algunos lugares. Y bueno, y como le queda muy poquito, la mayoría de los vehículos blindados que tiene, los tiene fuera de servicio o en reparación. Estos que teníamos estacionados los vamos a usar para darle soporte a la policía. Es básicamente... ¿Y por afuera qué va a decir? ¿Va a decir Fuerzas Armadas? ¿Va a decir Policía Nacional? ¿Qué va a decir? No, van a estar piloteados con la Policía Nacional porque van a estar justamente al servicio de la Policía Nacional. O sea, va a ser como una especie de Uber de la policía. Sí, tal cual. Con el chofer, sí, un Uber. Un Uber que el Ejército le alquila a la policía, que se quedó sin sus propios autos. Digamos, vendido así digamos, no sé cómo calificarlo, pero estamos lejos de sacar los militares a la calle. Lejísimo. Para eso necesitaremos una ley. O sea, la ley no permite que los militares, salvo el límite que existe hoy de los 20 kilómetros de la frontera o la guardia perimetral de las cárceles, no existe ningún otro lugar en el país en donde los militares puedan tener tareas de policía, digamos. Pero van a estar efectivamente militares en la calle manejando blindados de las Fuerzas Armadas para servirle a la policía. Sí, choferiando, llevando y trayendo policías. Y hay acuerdo, obviamente, entre defensa y interior, porque esto es una subordinación también de alguna forma de una fuerza hacia otra. Es un acuerdo, en realidad no hay subordinación porque, digamos, salvo que asumamos que el chofer va a cumplir órdenes que no sean más que manejar. El chofer va a manejar el blindado y la única subordinación que va a haber es esa. Vaya para acá, vaya para allá, estaciones. Pero va a tener alguien, en ese coche blindado, o por radio, o por como sea, va a tener una persona de la policía que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Sí, adentro del coche blindado. O sea, el coche blindado es para transportar policías de manera segura. Podemos decir que adentro, por ejemplo, va a haber alguna jerarquía policial que le va a decir al chofer, vaya para acá, vaya para allá, frene, sí, sin duda. haga esto. Y sí, por eso hay que hacer un convenio, porque hay que establecer cuáles son los límites de competencia de uno sobre el otro y también las contraprestaciones que tendrá que el Ministerio del Interior darle al Ministerio de Defensa. Otra pregunta clave. Si vamos a tener a un militar haciendo de chofer en un blindado de las Fuerzas Armadas, llevando a la policía a barrios donde hay conflictos violentos,
si, por ejemplo, a ese coche blindado le disparan, ese militar va a poder devolver el fuego, va a poder responder o no? No, No, no puede. No tiene habilitación legal para hacerlo. solo la policía. Solo la policía. Que van a estar acompañándolo. Sí. Y acá, a ver, de la oposición se celebró esta medida. Se entiende que es un paso hacia incorporar Fuerzas Armadas en la calle. Bueno, sí, en definitiva se incorporan recursos materiales y humanos para el policiamiento. Sí, ¿No? se los presta. El Ministerio de Defensa. Se los alquila. Sí, se los alquila. Se los alquila. Ahora, esto no abre la puerta para avanzar justamente en el uso de recursos materiales humanos de las Fuerzas Armadas para policiamiento. Bueno, es que para eso sería necesaria una ley, ¿no? Y no estamos, el Ministerio del Interior no está proponiendo una ley, el Poder Ejecutivo no está proponiendo una ley, y nosotros, los legisladores de la banca oficialista, no estamos proponiendo una ley. De hecho, digamos, si el Ministerio del Interior tuviese equipamiento suficiente, no sería necesario usar este equipamiento. Esto es con la razón de gatillero. O sea, ellos tienen el equipamiento, lo tienen guardado, no lo están usando, y el Ministerio del Interior le viene bien para suplir a su propio equipamiento que está fuera de servicio. No hay cierto juego con la ambigüedad de incluir cierta militarización en el combate al narcotráfico. Lo pienso en la propia comunicación del presidente de la República, quien se sirve de la nota de búsqueda y dice: a partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía, resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado y para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin. Y queda sobre la base, bueno, en realidad estás tomando recursos del Ministerio de Defensa para combatir el crimen organizado. En realidad, lo que estás alquilando unas camionetas. Sí, unas camionetas blindadas. Sí. Claro, pero Son del Ministerio de comunicación- Defensa. Son del Ministerio de la Defensa. comunicación del presidente no dice vamos a tomar prestadas unas camionetas del Ministerio de Defensa y se las vamos a prestar a la policía. Habla de redoblar esfuerzos para el combate al crimen organizado con el Ministerio de Defensa. Bueno, es que en realidad sí es para el combate, porque en realidad los que balean los vehículos de la policía en general es el crimen organizado, o sea que sí, efectivamente es para eso. También, por eso ya hacía la aclaración de que le sacan la metralleta, o sea, termina siendo un material más policial que militar. Digamos, originalmente es un material que tiene equipamiento para repeler el fuego, etcétera, de una manera militar. Eso va a ser desmantelado para que sea usado con criterio policial. Esta propuesta de que haya un militar como chofer en coches blindados de las Fuerzas Armadas llevando a la policía a zonas donde hay conflictos violentos, ¿es una propuesta de izquierda? Es la propuesta posible, porque el Ministerio de Defensa es la condición que pone, porque son vehículos más modernos de los que está habituado a manejar la policía y necesita personal que esté adiestrado para hacerlo, y está bien. Y yo no te prestaría un vehículo si en realidad no sé si lo vas a poder manejar bien, si me lo vas a romper. Son vehículos caros, además. Es la propuesta posible, digamos, para juntar una cosa con la otra. Pero acá tenés la ambigüedad, o por un lado, como decía Nico, es una señal que de alguna forma para cierta parte de la población es, bueno, ok, se está apelando a las Fuerzas Armadas para cierto policiamiento. Otros pueden decir, se está apelando a la austeridad y a rescatar recursos de donde haya para reforzar el combate al crimen organizado. Se dice que el Ministerio de Economía, en conjunto con Interior y Defensa, estuvieron atrás de esta decisión. Es decir, quizás es un tema de recursos escasos. Sí, yo estoy en esa posición. Ustedes saben bien que cuando se habla de las Fuerzas Armadas, yo estoy en la posición de reducir las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. O sea, no soy amigo de ellos, digamos, ¿no? Claramente lo tomo como una medida de austeridad. Es más, por vos las camionetas no se devolverían después al Ministerio de Defensa. ¿Para qué las quiere el Ministerio de Defensa? Pero para misiones de paz, supuestamente, el gobierno de Estados Unidos se la donó a Pero Uruguay para misiones de paz. las misiones de paz, estamos mandando gente a pelear guerras que no son nuestras. ¿Para qué son las misiones de paz? Para que haya paz. ¿Cuál es el límite en la avanzada? Porque vos decías, bueno, se intervienen los vehículos y se les saca el armamento que tienen arriba. Si estamos hablando de vehículos que eventualmente van a ser agredidos por parte del crimen organizado, en algunos casos que tienen un armamento también potente que puede competir con el armamento que tiene la policía. ¿Por qué desarmarlos arriba? ¿Por qué no dejarles esa prerrogativa? A sabiendas de que de repente hay que hacer modificaciones legales. ¿Cómo estableces el límite? Bueno, hasta acá está bien que el país incurra en este camino para combatir el crimen organizado, esta ya es una de más. Es que en realidad el armamento que puede usar la policía está regulado, está reglamentado. La policía no puede usar cualquier cosa. Por supuesto que no puede usar metralletas de tanquetas que son militares. Pero entiendo que debería haber modificaciones legales, pero modificaciones legales
El No, gobierno bueno, la puede llevar adelante. hasta ahora el gobierno ha entendido que con el equipamiento, digamos, con el armamento que tiene la policía, porque no es lo mismo un policía Sí, que la Guardia Republicana. que la Guardia Republicana, ¿cierto? Con el armamento que tiene la policía, el Poder Ejecutivo entiende que es posible combatir el crimen O sea, organizado. ahí va, desde la lectura entonces sería desde el punto de vista de cómo está parada la policía, le faltaba protección, pero no le falta armamento para poder combatir el crimen organizado. No lo podría haber dicho mejor. No, a Perrone no le gustó, al diputado Cabildo Abierto, dijo que el Ministerio de Defensa no puede hacerle taxi al Ministerio del Interior. No, claro, yo creo que sí, el que quiere que no, por eso él es de Cabildo Abierto y yo soy del abrazo. Y Bueno, pero no hay que leer acá. hay una lectura por atrás que representa a la corporación militar. Claro, Perrone. pero yo estoy lejos de la corporación militar. Ujú. Y no hay que, no hay que leer. Ya lo sé, está clarísimo. Claro, pero lo que podría preguntarte es lo siguiente, ¿no? Vos estás conceptualmente en las antípodas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que te podría decir un militar es, pero yo no es que estoy para otra cosa. Ahora yo tengo que estar manejando una camioneta blindada en un barrio uruguayo por la inseguridad. No, que sí. Pensé que vos creías que yo no tenía ninguna función. Ahora me necesitas para que yo contribuya con la inseguridad de nuestro país. Bueno, no, en realidad no los preciso. Si tuviese los policías entrenados para manejar este tipo de vehículos, no les pediría al chofer. De ¿Por qué hecho, no los entrenan y esperan a aplicar esta medida? Porque entendemos que no podemos esperar. Entonces los necesitan. Bueno, sí necesitamos el chofer. Además es una condición del Ministerio de Defensa y yo entiendo que es razonable que si te voy a prestar el vehículo, la persona que lo maneje esté entrenada. Pero si tuviese policías entrenados para manejar estos modelos de vehículos, utilizaría policías. ¿Fue Defensa la que ofreció, tenés idea? ¿O fue el Ministerio Interior que identificó esos vehículos? ¿Fue Bueno. Economía que, raspando entre los incisos, Me estás pidiendo se esto encontró que unos sobra blindados? acá. Tiendo a pensar que fue un poco idea de los tres, ¿no? Ujú. Bueno, la idea de la austeridad, entiendo yo, que tiene que ver con usar cosas que están útiles y que no se están usando particularmente. El Ministerio de Defensa, porque bueno, de alguna manera le da utilidad y también le da una tarea a ese chofer, que si no también estaría tomando mate en su cuartel. Y el Ministerio Interior para proteger a sus policías, que es lo que necesita hoy. ¿No es un caso del susto despertó al mamado? O sea, pienso por este lado, ¿no? Tenés el ejemplo de Bukele, que es bastante importante y que resuena en muchos candidatos en América Latina. Milei al lado tiene una postura de mano dura y tenés ejemplos como lo de Rosario. Ahora en Colombia acaba de ganar una persona que una de las propuestas de campaña era construir una mega cárcel a lo Bukele en el medio de la selva, mandar a los criminales ahí. Y acá esto no es una guiñada como para decir, miren que estamos haciendo cosas vinculadas a la seguridad y somos pro mano dura, no se vayan para el otro lado que nosotros todavía tenemos cosas para hacer. Bueno, no. Creo que no. Creo que somos mano dura en el sentido de que hay que ser firmes. Ahora tenemos un problema claro de crimen organizado, en particular de disputa entre las bandas en los barrios. Esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? También por esto lo del proyecto de armas Sí, pero que tiene que ver, digamos, ¿no? Lo que está haciendo, si vos me preguntas a mí, lo razonable sería que la policía comprara sus propios blindados, y tuviera su propio blindado, y el ejército tuviera su propio blindado, como ha sido históricamente. La realidad es que no tenemos la plata para comprar unos blindados, y en realidad tenemos unos blindados, que lo tiene el ejército. Y esta es la condición para poder usarlo. A mí la duda que me queda es, vos tuviste, creo que fue en uno de los gobiernos del Frente Amplio, si no me equivoco, el último, pusiste el cordón verde en las cárceles, ¿no? Los militares empezaron a controlar el perímetro exterior de las cárceles. El gobierno de la calle Pou amplió las prerrogativas de las Fuerzas Armadas en la frontera. Sí, ¿no? los 20 kilómetros. Lo de los 20 kilómetros. Ahora este gobierno va a sacar a los militares a conducir blindados de las Fuerzas Armadas, los va a plotear de la policía y va a llevar policías adentro. Entonces al gobierno que viene con esto, no decir, bueno, pero ya que lo van manejando militares, que no sean policías, porque también nos faltan efectivos. Orsi asume con el compromiso de que faltaban o que iba a sumar 2.000 policías para tareas efectivas en territorio. Bueno, que sean militares. Y entonces vas en esa escalada precisamente avanzando con las prerrogativas que tienen las Fuerzas Armadas en el combate a delitos que están dentro de fronteras. No, yo estoy totalmente en contra, porque además las Fuerzas Armadas no se forman para eso. Las Fuerzas Armadas se forman para ir a la guerra.
para combatir y matar a otras personas. ¿Y no estás en una guerra contra el narcotráfico? No, eso es una tontería, eso de la guerra de las drogas. Yo no estoy de acuerdo. O sea, lo que estamos haciendo es tratando de disminuir la acción del narcotráfico, pero no estamos en guerra, no pretendemos matar personas. Pero sentís que corriendo esa línea no le vas a dar a otros que tengan otras miradas la potestad para que, bueno, después es un pasito más. No, la potestad no, van a necesitar una ley y si soy legislador va a tener mi voto en contra. Bien, vas a tener el voto a favor con el proyecto de regulación y control de las armas. Hacemos la tanda y nos metemos de plano con ese proyecto. Vamos con eso. Bajando data y la banda sabe eso. Seguimos conversando con Alejandro Zavala, diputado de Frente Amplio, sobre estas modificaciones legislativas que están incluidas o propuestas en el Plan Nacional de Seguridad, vinculadas a la regulación administrativa en materia de porte, uso de armas, trazabilidad, me imagino también. ¿Cuál es el espíritu detrás de esta propuesta? ¿Es estar alineados con el Plan Nacional de Seguridad? Es obviamente un tema que también te sigue de un tiempo atrás, ¿no? Pero ¿en qué momento surgió o a partir de qué surgió? Bueno, justamente esto es parte, yo digo que es un soporte legal de una parte del Plan de Seguridad. El Plan de Seguridad tiene un capítulo que es el control de armas de fuego. Y bueno, en ese diálogo que hizo el Ministerio del Interior con organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera, surgieron algunas medidas concretas, algunas que necesitaban regulación legal, que son estas, que bueno, en coordinación con el ministro, básicamente lo que hicimos en mi despacho fue redactar el proyecto, darle una fundamentación, que está fundamentada también en el plan de seguridad, y es un engranaje más de un paquete de medidas, entre otras como el decreto que está ahora a discusión entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio Interior, que tiene que ver con las municiones, etcétera. Yo veo que ha habido gente que se expresa como en contra del proyecto de ley porque regula la cantidad de municiones. Eso no va en el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene como 3 capítulos, 2 grandes y 1 chiquito. El chiquito es que introduce la regulación de las armas de aire comprimido y las electromagnéticas, que no estaban reguladas. Ahora ya hay armas de aire comprimido, no como cuando nosotros éramos niños, que la chumbera, ¿no? Ahora hay cosas que son muy potentes. Y bueno, las electromagnéticas, que son las más modernas, que no tenían ningún tipo de regulación. Eso es la parte más pequeña, digamos, del proyecto de ley. Después los componentes grandes tienen que ver con el aumento en particular de algunos mínimos. Los máximos no aumentan, algunos mínimos para el tráfico ilegal de armas, para el porte ilegal de armas, para tenencia ilegal de armas, todo sobre el marco de la ilegalidad, digamos. Aumenta un poco las penas, los mínimos, porque estaban muy bajos, ¿no? Para que se haga una idea, una mujer que ingresa 4 o 2 gramos de marihuana a la cárcel se come 4 años, ¿bien? Mínima. Y por tráfico ilegal de armas tenía algunos meses, 6 meses. O sea, para que se den cuenta que ahí, ¿no? En la ciencia jurídica se llama la dosimetría penal, o sea, no tenía mucha relación una pena con la otra, y eso nos pasaba con un montón de cosas. Entonces aumentan un poquito los mínimos en particular para que algunas cosas como el tráfico no sean escarcelables, ¿bien? Y el otro componente que tiene es el tema de la información. Pero en el tráfico, cuando hablamos de tráfico transnacional, tráfico interno. Bueno, están las dos cosas, está el internacional, el transnacional y el interno. Por ejemplo, hace bastante poco la policía persiguió y terminó encontrando una camioneta, creo que fue en el Parque Roosevelt, que tenía unas armas de grueso calibre, etcétera, pero finalmente el chofer de la camioneta no apareció, sí el dueño de la camioneta, que la había reportado como robada, pero bueno, en el caso que hubiesen atrapado al chofer de esa camioneta, tenía un mínimo de 6 meses, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el proyecto, por supuesto, discrimina el tráfico interno del tráfico transnacional, como mencionábamos. Y el otro componente es el de la información, que parecería una tontería, pero no lo es, ¿no? La trazabilidad de la... Y poder acceder en tiempo real también. Sí, en tiempo real, ¿no? Para que el Ministerio del Interior pueda acceder en tiempo real a los registros que tiene materiales de armamento del Ministerio de Defensa, a los registros que tiene la aduana de las cosas que están siendo importadas, a los registros que tienen las armerías, ¿no? Las cosas que se están vendiendo, bueno, uno ahí en ese momento... Las armerías tienen unos papeles, ¿bien? Pero esos papeles van a unas carpetas. El Ministerio del Interior necesita tener un sistema, un software que sea en tiempo real, que le permita decir, esta arma salió del mercado legal anteayer, la vendieron y ahora la encontramos en tal barrio siendo usada, ¿bien? Ya, digamos, las estadísticas ya indican que hay una parte importante de las armas legales que terminan en la legalidad, ¿no? Las armas incautadas por el Ministerio del Interior,
una de cada 5 son claramente del mercado legal. Quiere decir que son identificadas, que no tienen limado el número de serie. ¿Bien? Del otro, digamos, las otras 4/5 partes, el 80%, digamos, no sabemos, porque tienen limado los números de serie, ¿no? Eso también es una cosa que está en discusión ahora con el decreto. Hace bastante tiempo, antes no sucedía, las empresas que hacen armas empezaron a grabar las armas con láser, ¿no? En vez de la mecánica, que era la que se usaba siempre. Esas de láser son muy fáciles de remover el número del registro, y entonces parte de lo que está proponiendo el Ministerio del Interior es que, esto no está en el proyecto de ley, va en el decreto, es que solo se pueden importar armas que vienen con marca mecánica, como sucede en Brasil. O sea que el mercado de armas, en lugar de ir hacia una identificación que vuelva más fácil la trazabilidad de las armas, ha ido en sentido contrario. Sí, Es exactamente. una especie de paradoja. Porque Bueno, se es que supone es con mucho más barato grabar en láser que mecánicamente. Esa es la razón. Y mecánicamente, incluso cuando son borrados, porque a veces son limadas, digamos, hay altas chances de que por procedimientos químicos igual se detecte, aunque hayan sido limadas. Cosa que con el láser es imposible. Es que no hay forma entonces de un arma que no sea, por ejemplo, esto a través de ser limado, tener la trazabilidad. Sí, no, el arma concretamente con respecto a su numeración, sí a través de balística. Esa es otra cosa que está en discusión. Bueno, que cada arma que entre, cada munición que entre, tenga una prueba de balística, tenga una referencia de balística que le permita a la policía, cuando encuentra el casquillo o cuando encuentra el agujero en la pared, digamos, rastrear el arma de que salió. Eso sí también, eso tampoco está en el proyecto de ley, es parte del decreto reglamentario. Te corté, pero entiendo que parte también de lo que establece en el proyecto de ley es la obligación de la denuncia cuando te roban el arma. Sí, eso igual no tiene una pena digamos, de cárcel, es una falta, ¿no? Va por la ley de faltas, pero sí, 24 horas para denunciar, porque es muy importante que la policía sepa en realidad si esa arma que encontró salió o no salió del circuito legal, y cuando sale del circuito legal, cuando es robada, también saber que se la va a encontrar del otro lado, ¿no? Muchas veces la policía va a ciegas. De todas formas, es una cantidad, es el 20% de las armas legales, entonces, por lo que vos mismo decías. De las que, o sea, el 20% son las que no le limaron el número, ¿no? Del otro 80% no sabemos, ¿no? Presuponemos que hay un número importante que también salieron del circuito legal, porque en realidad, ¿para qué le limaría uno el número a un arma que trajo de otro país? Uno le lima el número a las armas que en realidad pueden ser rastreadas, o sea, que vinieron del circuito legal de su país. Es la presunción lógica que uno haría, ¿no? Pero, entonces, ¿y cuál es el número de armas a las cuales no se les limó el número y no son de este país? 0. Ese es un dato relevante. No es la discusión que estamos dando ahora, pero conceptualmente, ¿pensás que habría que ser mucho más estrictos con el tema de las armas en Uruguay dentro de lo legal? Es decir, uno podría argumentar, o sea, está el derecho a tener un arma, ¿no? Pero, ¿realmente tener un arma te hace estar más seguro? Bueno, yo pienso que no. De hecho, yo no tengo un arma. Pero entiendo que hay una tradición en este país de muchísimos años, que viene de la época de la guerra civil, de principios del siglo XX, donde la gente tenía armas, ¿no? Para no ir muy lejos ni poner un ejemplo raro, mi padre, por ejemplo, que administraba un campo en Río Negro de 3.500 hectáreas, un campo muy grande. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Iba al Banco República de Paysandú, sacaba la plata y con eso iba y pagaba los sueldos, que era un montón de dinero en el campo, se sentaba en un escritorio y le pagaba uno por uno a cada uno de los trabajadores. Mi padre tenía una pistola semiautomática. ¿Por qué? Bueno, porque andaba con ese montón de plata arriba del auto y después además tenía que pagarle a personas, algunas que las había contratado el mes anterior. ¿Qué quiero decir? Por supuesto que tenía el permiso para la tenencia, para el porte, etcétera. Nosotros no nos estamos metiendo con la cultura que hay en el Uruguay de tenencia de armas legales, ¿bien? Por supuesto que hay toda una discusión y por supuesto que sabemos que hay consecuencias sobre esto. Incluso vemos frecuentemente o hemos visto recientemente policías que han matado a su pareja con armas reglamentarias, ¿no? En ese caso, súper legal, un arma súper legal, más legal que el arma de policía, ¿no? O sea que tenemos problemas con las armas de fuego en los hogares, ¿no? No solo afuera de los hogares. Pero este proyecto, ni el decreto del Poder Ejecutivo, se mete con eso. No nos estamos metiendo con las personas que tienen, esto lo aclaro, porque obviamente hay una parte
del sistema político, de la población, que pretende decirnos que nos estamos metiendo con las armas que tiene la gente para defenderse, nosotros ni para cazar ni para los polígonos de tiro. No nos estamos metiendo con esas armas. Las personas que tienen armas de manera legal, en las condiciones que sean, o sea, el nivel de permiso que tengan, desde tenerlo en la pared, ¿no? Hasta tenerla para poderla disparar, hasta poder portarla en público, que son como los 3 escalones, digamos. Si cumple con los requisitos legales, si está habilitado legalmente, no va a tener ningún problema con nosotros. Hay una dimensión que es el tema de las municiones también, ¿no? Que no se sabe, o sea, si hay que limitar la venta de municiones o hay que justificar los motivos por los cuales adquirís tal cantidad de municiones. Sobre ese aspecto, ¿qué dice la experiencia internacional sobre el control, la limitación y la trazabilidad de las municiones compradas legalmente? Bueno, es clave, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene un arma para autodefensa, por decirlo de alguna manera, en su casa, que no la usa nunca, ¿no? Que no la usó nunca, que tiene años, a una persona que es cazador. Entonces, bueno, yo qué sé, es trivial que en turismo gaste más balas, o una persona que lo hace como deporte, va al polígono de tiro y tira todas las semanas. No es razonable que el de polígono de tiro, que tira todas las semanas, tenga acceso a la misma cantidad de municiones que el que tiene su arma en su casa y no lo usa nunca, ¿no? Porque si el que tiene el arma en su casa y no lo usa nunca, todas las semanas va y compra balas, ¿a dónde van esas balas? ¿No? Es la pregunta que nos hacemos. Por eso también el ministro del Interior está proponiendo que las municiones que son del Estado estén marcadas. O sea, que cuando uno encuentra un casquillo, si encuentra un casquillo que salió del Estado, o que fue robado, o que fue traficado, o que salió de alguna manera del stock del Estado, identificarlo inmediatamente. ¿Pero qué pasa con ese vacío que planteaste? Es decir, un particular que tiene un arma en su casa y que periódicamente compra muchas municiones por fuera de, digamos, su uso. ¿Cómo se controla eso? Bueno, hoy no tiene control. Pero ¿cómo se podría controlar eso? Bueno, teniendo categorías. Cuando registras el arma, entrar en una categoría. Bueno, yo tengo el arma para autodefensa, perfecto. Usted está en la categoría que puede comprar tantas balas por mes. Usted tiene un polígono de tiro, muy bien, usted está en la categoría que puede tantas otras armas, porque usted va al polígono de tiro y gasta mucho más armas, usando el sentido común y la racionalidad. ¿No? Y ahí habría algún tipo de control para que, por ejemplo, el que va al polígono de tiro tenga que justificar las balas que utiliza, porque, digamos, si no, también el polígono de tiro podría tener esa puerta de atrás para la cual se terminan surtiendo las balas en el es más fácil también controlar a los polígonos de tiro que controlar a las personas, ¿no? Porque son determinada cantidad. Por supuesto que uno siempre puede ir más a fondo, pero como hoy tenemos cero regulación, sí, vamos a lo razonable, también hay que tratar de construir acuerdos, ¿no? No nos podemos pelear con la gente. El que tiene polígono de tiro tiene que sentir que nosotros no le estamos complicando la vida, ¿no? Que bueno, usted va al polígono de tiro, tiene todas estas balas, o usted que es cazador, ¿no? Las personas que son cazadoras, obviamente que van a gastar más balas. Lo que tenés que tratar de evitar es que este otro que en realidad no gasta balas, naturalmente no gasta balas, esté toda la semana comprando balas. Pero ya ahí tiene identificado tus intercambios con el Ministerio del Interior, tiene identificado qué porcentaje de las municiones, pues hoy vemos que cada vez se utilizan más armas semiautomáticas que disparan cada vez más balas. Y esas municiones vienen del ámbito legal, de ese particular que tiene un mercado negro, o vienen digamos, adosadas al tráfico de drogas y entre las municiones también. ¿Se saben qué porcentajes de municiones vienen del ámbito legal y cuáles vienen ya, digamos, del tráfico ilegal? No lo sabemos. No. No. Pues clave para es clave, por eso el tema. Cuanto más regulemos el mercado legal, el funcionamiento de las armas legales, más datos vamos a tener sobre lo que queda afuera. Bueno, por eso es importante tener bien regulado el sistema legal, sin retrasearle el derecho a nadie a tener su arma en las condiciones que la tenga, con los permisos que la tenga, pero cuanto más información tengamos ahí, más fácil va a ser detectar cuáles son los flujos de esto, de lo legal a lo ilegal, y todo lo que viene por afuera. Entiendo que entonces tiene como dos grandes patas. Una es para la vía, digamos, de los privados, establecer categorías en función de cuántas balas podés acceder, en función de la categoría que tengas, y por el lado del Estado, entonces, que las balas tengan una trazabilidad. Exactamente, que estén marcadas. ¿Eso qué dificultad técnica tiene para resolver? Ninguna, hay que pagar más.
pagar más por las balas. Pagás las balas que te vengan con código de barra. Exactamente. Y en el caso de los privados, ¿eso no se debe instrumentar? No, en el caso de los privados no, porque en realidad, o sea, Encareces el producto. y además, claro, porque además vos tenés que identificar que, o sea, sería lo ideal, ¿no? Decir, bueno, de la bala 1348 a la 1523 se la vendí a Sultanito. Eso sería lo ideal, pero estamos lejos de esa situación. O sea, vamos primero por las balas del Estado. Sobre el desarme civil, ¿qué posición tenés? Que hubo impulsos, incluso legislativos, en el pasado. Hoy día muchos lo desestiman, es decir, que no tiene un efecto sustancial. El desarme voluntario. El desarme voluntario, el desarme civil, exactamente. Políticas de, cambiar un arma por Sí, como dinero. está haciendo la presidenta de México, por ejemplo, ahora. Hay lugares donde funciona. En general no funciona mucho, ¿no? O sea, es testimonial, es marginal. Por supuesto que estoy a favor del desarme civil, pero no es lo central, no es lo que está en discusión, ni lo central ni en el proyecto, ni en el decreto. Digamos que por lo menos en América Latina o Sudamérica, la evidencia indica que los intentos que se han hecho son intentos que han rescatado muy pocas armas. O sea que, siendo testimonial, la verdad que es discutible, digamos, el esfuerzo que uno le puede poner para que voluntariamente la gente entregue las armas. Hay otras medidas que han funcionado muy bien, por ejemplo en Colombia, que no es el desarme. Ustedes saben bien que, por ejemplo, un periodo que es peligroso para el uso de las armas de fuego son las fiestas, ¿no? Las fiestas tradicionales. Porque la gente se alcoholiza, sean los problemas familiares, los rencores, etcétera. No te rías. No. Sí, es una temporada de baleados, ¿bien? Sí. Y en Colombia, ¿qué hicieron? No te preguntaban si querías o no entregar el arma. Vos ibas y depositabas el 22 de diciembre, Una guardería. lo llevabas a la comisaría. Sí, una guardería de armas. El 22 de diciembre llevabas tu pistola, la dejabas el 22 y el 8 de enero, después que pasaba a los Reyes, le ibas a buscar. Y eso bajó la violencia en las fiestas. ¿Bien? Y ahí es mucho más light que el desarme. Vos sabés cómo se pone el tío, decían. Exactamente. Igual, Se pone cargoso el tío. Sí, ¿Ah? igual no creo que se aplique acá eso, ¿no? No lo estamos proponiendo, pero quiero decir que hay otras medidas que no Sí. son el desarme total y que en realidad mitigan, obviamente en parte y en particular en algunas épocas del año, los resultados. Hay resultados, en Colombia hubo medibles, digamos, ¿no? Estadísticos. Esto también es importante. Hay una cosa que está haciendo el Ministerio del Interior que me parece que es muy valiosa, y es que todas las propuestas que hace las hace basado en evidencia, o sea, evidencia nacional, evidencia internacional. O sea, acá no hay nada caprichoso, está estudiado. De hecho, el técnico, el profesional que trabajó el tema de las armas en el Ministerio del Interior es del Partido Colorado, o sea, ni siquiera es del Frente Amplio. Digo esto porque el Frente Amplio que está contra las armas, no sé qué, no estamos contra las armas, lo que queremos es tener bien regulado y controladas las armas. Lo decíamos, vos sos uno de los diputados de referencia del Ministerio del Interior en el Parlamento. Se viene la rendición de cuentas. Supuestamente seguridad es uno de los temas o uno de los capítulos que sí tendría algo de recursos. Ahí está la discusión si es a través de la reasignación o directamente con recursos incrementales. ¿Ya sabés más o menos por dónde viene la jugada en ese sentido? No, tengo conocimiento de lo que está pidiendo el Ministerio del Interior, pero no sé qué es lo que va a resultar en la negociación dentro del Poder Ejecutivo. Eso todavía no está pronto. ¿Qué está pidiendo el Ministerio del Interior? Y bueno, lo que todo el mundo sabe, está pidiendo más policías, está Vehículos pidiendo... blindados. Vehículos blindados propios, no. Básicamente son vacantes, son llenados de vacantes y creación de cargos. Eso es, digamos, desde el punto de vista presupuestal, lo más grande que está pidiendo el Ministerio del Interior. ¿No está muy grande el Ministerio del Interior presupuestalmente? O sea, lo pienso de este lado, ¿no? Vos ves que gobierno tras gobierno se aumenta el presupuesto del Ministerio del Interior, los resultados no son sensiblemente mejores. ¿No habría que poner esa plata en otro lado? Bueno, yo creo que no, o sea, creo que hay que hacer las dos cosas. No, porque vos no decís, del otro lado, obviamente no me estás proponiendo el Ministerio de Defensa, ¿no? Que tiene un punto de producto, su presupuesto es un punto de producto. Y te lo pondré en educación, pobreza infantil, bueno, por eso. planes de trabajo. Bueno, eso hay que hacerlo, pero sin sacarle al Ministerio del Interior, que en realidad yo te diría que está desbordado hoy en la situación actual de los niveles de violencia y de criminalidad que tiene el país. Si tuviésemos quizá 30, 40 años atrás, sí estaría sobredimensionado. Hoy no parece
digamos, para los problemas que tenemos de seguridad no parece sobredimensionado. Por suerte también hay inversión en tecnología, ¿no? Esto Pero de ¿y si que- está desbordado porque no pones plata en todo lo demás? Capaz el Ministerio del Interior está desbordado porque invertimos demasiado poco en pobreza infantil, en trabajo. Bueno, es que hay en que hacer las dos educación. cosas, ¿no? Esta es la vieja discusión de si los problemas de inseguridad son problemas de desigualdad, ¿no? De desigualdad social, y cuáles son los niveles de violencia que tiene una sociedad o que tolera una sociedad. Tenemos que hacer las dos cosas, porque mientras disminuimos la desigualdad hay que atender los problemas de seguridad que tiene la gente. Si no hiciéramos eso, cometeríamos un error. O sea, no hay que cambiar la rueda con el auto en funcionamiento. Claro, pero te lo pregunto así. Si cada año el Ministerio del Interior recibe más plata y los resultados no son mejores, ¿qué te hace creer que ahora vas a darle más plata y va a mejorar? Si Bueno. nunca funcionó antes, ¿por qué va a funcionar ahora? Es que en realidad la violencia no solo en Uruguay, en la sociedad, en el mundo, va en aumento, ¿no? Y los problemas de crimen organizado también. O sea que no es posible pensar que se ha detenido y que hasta acá llegamos al techo de la criminalidad o hasta el techo del crimen organizado. No hemos llegado. De hecho, si nos comparamos con los países de la región, estamos muy abajo, en particular en la organización del crimen. Entonces, es razonable pensar que si la violencia va aumentando y la criminalidad va aumentando, vos tengas que destinar más recursos ahí, independientemente de que estamos haciendo también lo otro. De hecho, la prioridad presupuestal para esta rendición de cuentas es justamente las solas transferencias para la pobreza infantil, para las madres que tienen hijos a su cargo. O sea, estos 30, 40 millones de dólares que se van a poner focalizados en pobreza van, sin duda, a disminuir la desigualdad. Bueno, puesto a todos los otros planes, la beca Butiá para retener a los gurises en los liceos. ¿No? Tenemos también una disputa cultural con el crimen, ¿no? Antes se quería ser jugador de fútbol, ahora se quiere ser dirigente de una banda narco, ¿no? O sea, hay cuestiones aspiracionales que tienen en algunos barrios, en particular en algunos estratos sociales, que por supuesto se combaten con represión, pero también se combate con esto, con retención de los gurises en los liceos, con salidas laborales que le permitan tener otras opciones. Tenemos que hacer las dos cosas. O sea, pensar que solo podemos hacer una o la otra es equivocado. Sí. Porque hay unas que son urgentes, ¿no? Ese sueño progresista de desbandar las Fuerzas Armadas, ¿por qué no lo venden como sacar eso y ponerlo en seguridad? Ya que todo el mundo chupa plata de seguridad casi sin control. Normalmente el sueño progresista iba por el lado de te saco las Fuerzas Armadas, invierto en educación, pobreza infantil. Capaz que la forma de concretarlo es decir, muchachos, tenemos unas Fuerzas Armadas que no pelean ninguna guerra de nada, vamos a convertir esto en policías, los blindados de las Fuerzas Armadas en blindados de la policía, y se acaba las Fuerzas Armadas porque las convertimos en la Policía Nacional. ¿Estás? Estoy votando. Y un poquito para educación. Y un ¿Puede ser? poquito, Sí. un poquito. Sacan la mitad para la policía y el resto lo ponemos en educación. Y en vez de tener 23.000 efectivos en las Fuerzas Armadas, tenemos que 5.000 efectivos en las Fuerzas Armadas y tenemos unos buenos aviones, unos buenos barcos, unos buenos radares. Y señores, unas buenas patrulleras. una buena patrullera, Y se terminó. no como la de Cardama. Y en vez de tener señores que toman mate en los cuarteles y que andan caminando para guerras que no tenemos que pelear, tenemos buen equipamiento y poco personal, y el dinero ese que se gasta en sueldo, lo gastamos en otro sueldo, en aumentar los sueldos de la maestra, en mejorar la cantidad de policía o los sueldos de la policía. Yo estoy a favor, voto, escribite el proyecto. Hay que le tengo que redactar. Estás a favor, pero está cada vez más lejos esa utopía dentro de la izquierda de ir hacia unas Fuerzas Armadas disminuidas. Y te llevo a otro plano. El Plan Nacional de Seguridad no tiene una mención sobre la regulación del mercado de drogas, que hay una, digamos, parte importante de la población, de la dirigencia política que entiende que el combate al narcotráfico es una batalla perdida y que lo que hay que hacer es regular el mercado de drogas. No hay una política que tienda hacia ese lado, No hay. ¿no? Yo estoy igual, estoy en tu posición, ¿no? Bueno, regular, no, regular el y mercado de drogas. A lo que voy es que tenés dos utopías, una la de eliminar las Fuerzas Armadas y otra que es regular el mercado de drogas, que serían a entender de mucho más efectivas a la hora de combatir el crimen organizado, que ni siquiera están en el horizonte de planteo. Sí, bueno, concretamente con esto de las mujeres que ingresan marihuana en particular en las cárceles, que es una droga que es legal afuera de las cárceles, nosotros estamos proponiendo cambiar esa modificación que hizo la LUC, bajar de 4 años la mínima por ingreso de droga, la marihuana en particular, a las cárceles a 2, y además que como la mujer no ingresa a la droga, digo mujer porque son las mujeres lo que las, como la mujer no ingresa a la droga, que sea considerado como un delito tentado, no consumado, eso le permite al juez darle un tercio, o sea, 8 meses, y tomar medidas
no privativa de libertad, penas alternativas. O sea que alguna cosa estamos haciendo con el tema de las drogas. Y ese cambio que parece bastante razonable, ¿por qué no se concretó? Está propuesto, está en la Comisión de Constitución y Código, está en discusión. No se olviden que a nosotros nos faltan 2 votos en la Cámara de Diputados. Que no van a ser de cabildo abierto esta vez. Y me parece que en este tema no van a ser de cabildo abierto. Pero tiene pinta de que el Partido Colorado y algún integrante del Partido Nacional te lo vota esto, ¿no? Sí, el lío, ¿sabes cuál es? Que fue uno de los artículos que estaban en la LUC, entonces el Partido Nacional está con todo lo que estaba en la LUC, fue refrendado por el pueblo. Y entonces, a pesar de que es razonable, la semana pasada vino Ana Juanche del Instituto Nacional de Rehabilitación y mostró las estadísticas, ¿no? Desde la LUC acá pasamos de 700 mujeres presas a 1.400 mujeres presas. Se duplicaron las mujeres presas, nos estalló la cárcel de mujeres. Tenemos 68 niños viviendo en la cárcel. Y eso básicamente se da por dos... Una es por el ingreso de droga a la cárcel y el otro es por venta del hogar. Que antes no era un agravante. A partir de la LUC pasó a ser un agravante también, con una mínima de 4 años. Eso también estamos proponiendo bajarlo de 4 a 2. ¿Bien? No puede ser tentado porque es un delito consumado, pero también es un delito que solo cometen las mujeres. Los varones no venden en sus casas. Las mujeres son las que venden en sus casas porque tienen los niños, mientras cuidan a los niños, venden la droga en su casa. Eso también estamos proponiendo bajarlo. Ellos, como dicen que esto estaba en la LUC, les cuesta un montón. Con los colorados es distinto. Con los colorados ya votamos la baja de $170.000 que estaba el cobro en efectivo por ser la ley de lavado activo. ¿Se acuerdan que estaban $170.000? Bajamos a $32.000 con el voto de una parte del Partido Colorado, una parte de Vamos Uruguay. O sea que los colorados están un poco más flexibles a ver que algunas cosas de la LUC no salieron tan bien. Bien. Alejandro Zavala, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación y por el café. Vamos arriba. Y el agua. Ay, antena, qué rico, co.